Ahora observa. ¿Qué observamos aquí? Vemos que hay parejas, ¿no es cierto? Y hasta un grupo. ¿Qué diferencia hay en estas parejas? ¿Cómo se llaman estas parejas? Vemos la primera que está aquí. Se llama profesor y profesora. De este otro lado, león y leona. Y en la parte inferior, todo un grupo de ellos, tenemos a los toros y a las vacas. ¿En qué se diferencian estas parejas? En el primer caso, un profesor es un varón, un hombre, y la profesora, una mujer. De este otro lado, el león es un macho y la leona, una hembra. Si hablamos de los toros, hablamos de machos, y si hablamos de vacas, hablamos de hembras. Como podemos ver, en este caso, estamos notando que hay una diferencia en lo que conocemos como el género, y también una diferencia en la cantidad. Aquí hay varios, y aquí hay algunos. El número. De eso precisamente veremos a continuación. El género y el número del sustantivo. Veamos. El género y el número sustantivos son accidentes gramaticales que presentan los sustantivos. ¿Sí? Estos son el género, como lo dijimos, que tiene como referencia al masculino, el que se reconoce cuando utilizamos con el nombre el artículo el o el artículo los. Por ejemplo, tenemos el nombre libro, el nombre de un objeto. ¿Cómo sabemos que es masculino? Porque tiene con él que le acompaña el artículo el libro. Ahora, si fueran libros, pues le acompañaría el artículo los. También tenemos el género femenino, cuando se reconoce el nombre, el sustantivo, utilizando el artículo la o utilizando el artículo las. Veamos. Tenemos, por ejemplo, aquí el nombre de este objeto llamado silla. ¿Por qué es femenino el nombre silla? Porque tiene como acompañante el artículo femenino la. Luego tenemos como segundo accidente gramatical el número, que se menciona como singular y como plural. ¿Cuándo es singular? Cuando ese nombre se refiere a solamente un individuo o a un elemento. A su vez, este individuo o elemento se reconoce con el artículo el o con el artículo la. Veamos. El nombre niña, el sustantivo niña, esta imagen muy alegre, una persona saltando de alegría, niña hace referencia a una sola persona, a un individuo, ¿sí? Y por lo tanto, niña es singular porque solamente menciona a un individuo. El plural, cuando hablamos del sustantivo en plural, vamos a referir de que habla de un nombre que está mencionado en referencia a varios individuos o elementos. Y para acompañarlo, muchas veces está reconocido con el artículo los y las. Veamos. Tenemos, por ejemplo, el nombre ancianos, el sustantivo ancianos. Ancianos hace referencia a varios individuos y por lo tanto ancianos está escrito en plural. Y claro, lo acompaña el artículo los. Como podemos ver, el sustantivo se puede presentar tanto como masculino o como femenino, o se puede presentar como singular y como plural. Tengamos en cuenta que estos sustantivos combinan ambos accidentes gramaticales. ¿Qué quiere decir? Que puede presentarse con un género masculino o femenino y también con un número singular o plural. Por ejemplo,
El sustantivo libro está como masculino por el género y por el número en singular, porque solamente habla de uno. Hacia abajo, cuando digo ancianos, en género se presenta como masculino por el artículo los, y en número en plural. ¿Por qué? Porque se refiere a varios individuos. De tal manera que lo que acabamos de reconocer es que el sustantivo se va a presentar con estos accidentes gramaticales. Ustedes desarrollarán esta segunda actividad en la ficha que también les alcanzo de la siguiente manera, reconociendo género y número de los sustantivos que les vamos a proponer. Para ello utilizarán ustedes los colores. El verde, si es que el sustantivo se presenta como femenino y en número singular, es decir, cuando es solo uno. En amarillo, cuando el género de ese sustantivo es masculino y se presenta en plural, es decir, cuando se refiere a varios. En rojo, cuando el sustantivo se presenta como masculino y en singular, es decir, cuando es uno. Y en azul, cuando el sustantivo se presenta como femenino y en plural, se pinta de azul. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos. Tenemos estos pececitos. En su cuerpo están escritos los nombres de algunos sustantivos, como por ejemplo el primer pececito de esta imagen. En su cuerpo está la palabra, el sustantivo loro, el sustantivo zapatos, el sustantivo casas y el sustantivo pez. Veamos. Suponiendo que yo observe la palabra zapatos. Zapatos, ¿será uno o serán varios? ¿Estará en masculino o en femenino? Utilizando el artículo los, diríamos los zapatos, entonces saco mi conclusión de que zapatos está en género masculino, por ser los zapatos. Y como habla de varios, ¿sí? De varios, no uno, sino varios, dos, por ejemplo, entonces está en número plural. Por lo tanto, este sustantivo zapatos está en género masculino y en número plural. Por lo tanto, toda esta zona de su cuerpo donde está el nombre, lo voy a pintar de amarillo. ¿Sí? Muy bien, y ahí está, pintadito. Claro, ustedes lo harán de la mejor manera, por supuesto. A ver, tomemos el sustantivo casas. ¿Con qué artículo se le acompaña? Las casas, ¿no es cierto? Las casas. Por lo tanto, al decir las casas, diríamos que está en género femenino. Muy bien, femenino. ¿Será uno o serán varias? Son varias, ¿no es cierto? No es una sola, sino son varias. Las casas. Entonces está en número plural. Entonces, casas está en género femenino. Y en número plural, porque son varias. Por lo tanto, a esa zona del cuerpo del pececito la voy a pintar de color azul, precisamente para reconocer que esa palabra es femenino y plural. Y ahí está, pintadito. Ustedes lo harán mucho mejor, por supuesto. Y así harán el mismo trabajo con el pececito, ¿sí? En el cuerpo del loro, la parte de pez, y así completarán también para los demás pececitos que esperan ser pintados según como corresponde en esta clasificación. Bien, mis amiguitos, espero que hagan un buen trabajo, mucha suerte y diviértanse en esta sesión. Muchas gracias por su atención, hasta otra oportunidad.